Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 12 de febrero. Es el sexto domingo del tiempo ordinario. Les quiero contar que solo nos queda el otro domingo, el domingo séptimo del tiempo ordinario. Y el siguiente miércoles comenzamos la Cuaresma. Será miércoles de ceniza. Vamos a tener 40 días de intervención donde vamos a suspender el libro de Mateo y vamos a tener otros 50 días de la Pascua que no vamos a poder tocar el orden correlativo del Evangelio de Mateo. Hasta que pase la Pascua vamos a volver a este texto. Así que solo tenemos este domingo y el próximo. Y en la primera parte, lamentablemente, tengo que decirles que no tenemos la homilía, porque en el año 79 o el año 78 seguramente, Monseñor ya estaba en Cuaresma en estas fechas, y por eso no tenemos la homilía para este día. Entonces vamos a darnos la tarea de escuchar la antepenúltima parte de esa homilía del 23 de diciembre de 1979, la que hemos venido estudiando todos los días. Y en esta homilía vamos a escuchar a Monseñor severos mensajes hacia unos y hacia otros de los bandos que tenían esta contienda política y militar de represión y defensa y de organización hacia una posible insurrección de las fuerzas guerrilleras. Monseñor, en este segmento de la homilía, habla a las dos partes. Y el día de mañana lunes, vamos a dar por terminada esta homilía del 23 de diciembre. Escogí como frase del día de Monseñor Romero, de este segmento de la homilía, lo siguiente. Dice Monseñor: no se puede admitir tampoco los móviles en que se inspiran las estrategias de algunos de estos grupos cuando indican, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos que evitar que el gobierno nos quite las masas. Tenemos que quebrar la economía del país para desestabilizar al gobierno, porque a la larga, tales consignas y estrategias nos están conduciendo a la ruina y a una guerra fratricida. Jamás vamos a estar de acuerdo con objetivos que lleven a más derramamiento de sangre. El lenguaje político de todos los que políticamente quieren trabajar por nuestro pueblo solo es uno: el bien común del pueblo. Esta es la frase que hemos escogido para este día en esa homilía de Monseñor Romero del día 23 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Ahora quiero referirme con la misma energía pastoral a los grupos populares y a sus brazos armados que también han cometido una serie de hechos que han enlutado a muchas familias y han ensombrecido de ruinas y de miedo al país. Tales son matanzas que se hace de muchas personas simplemente por considerarse las que fueron de orden o colaboradores del régimen anterior. Según los informes, al 1 de noviembre ya eran alrededor de 40 los asesinados por estos grupos de izquierda. Vecinos de varios cantones denuncian el peligro imprudente con que se publican listas y amenazas de gente, muchas veces inocentes, y en todo caso nadie puede tomarse venganza por su propia cuenta. Denuncio también el sentido anárquico con que se hacen despliegues exhibicionistas de fuerza militar, pretendiendo hacer justicia por su propia mano y provocando la insurrección popular, etc. Son igualmente repudiables los que han provocado incendios, almacenes, fábricas, vehículos, etc., y que han dejado a muchas familias de empleados sin su fuente de trabajo. No se puede admitir tampoco los móviles en que se inspiran las estrategias de algunos de estos grupos cuando indican, entre otras cosas, por ejemplo,
Tenemos que evitar que el gobierno nos quite las masas. Tenemos que quebrar la economía del país para desestabilizar al gobierno, porque a la larga tales consignas y estrategias nos están conduciendo a la ruina y a una guerra fratricida. Jamás vamos a estar de acuerdo con objetivos que lleven a más derramamiento de sangre. El lenguaje político de todos los que políticamente quieren trabajar por nuestro pueblo solo es uno: el bien común del pueblo. A este respecto, quiero citar las palabras que en esta semana el Papa ha dirigido con motivo del Día de la Paz. Mientras se permita que se mantengan amenazas, mientras se dé apoyo a ciertas formas de violencias porque ayudes o ideologías, mientras se apoye a los que dicen que el progreso de la justicia se produce en último análisis mediante la lucha violenta, mientras todas estas cosas ocurran, la bondad, la prudencia y la selectividad saldrán perdiendo periódicamente frente a la simple y brutal lógica de la violencia, lógica que puede llegar hasta la exaltación suicida de la violencia por sí misma. El Papa dice que hay que llamarlas por nombre, y el asesinato se llama asesinato, aunque motivos ideológicos o políticos quisieran cambiar su naturaleza. Eso no hace más que agravar la situación. También, valiéndome de la intervención del Papa contra los secuestros en Roma, repetiré sus mismas palabras a los que en esta hora son protagonistas de secuestros, en la esperanza de que la gracia de la Navidad conmueva los corazones de los secuestradores. El Papa Juan Pablo efectuó un llamamiento en favor de la liberación de las víctimas de secuestro en Italia y citó concretamente algunos casos que para mí no son ahora de necesidad, como lo son los nombres de los secuestrados salvadoreños: el señor Jaime Batle, el señor Adolfo Mackenty y el embajador de Norteáfrica, Archibald Dunn. A este último caso quiero referirme de manera especial y directamente a las FPL para decirles que me he enterado de lo perentorio de sus condiciones y suplicarles en nombre de la humanidad de Navidad que sean más racionales en sus peticiones y más de acuerdo con la realidad. Quiero hacer mías, como voz de iglesia angustiada, la voz de esta esposa enferma del señor Dunn. La Navidad, dice esta esposa, es la época que hace surgir el espíritu de buena voluntad en los hombres. Yo, como una esposa acongojada, madre, y como ustedes, un ser humano, suplico con la mirada del mundo entero sobre ustedes, demostrar que son capaces de un acto humanitario, regresando a mi esposo al seno de su hogar, donde lo esperamos sus nietos, sus hijos y yo. Mi gustosa intervención en todas estas personas con tal de lograr su libertad. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 12 de febrero del año 2023. Hemos dicho que no hemos tenido la homilía del día, hemos tenido que continuar con la homilía que veníamos estudiando de lunes a sábado. Quiere decir que mañana vamos a dar por terminada esta homilía de Monseñor Romero. Los textos para este domingo es el sexto domingo del tiempo ordinario.
son los siguientes. Vamos a leer como primera lectura del libro del Eclesiástico, en el capítulo 15 del 16 al 21. Dice lo siguiente: si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Echa mano a lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que él escoja. Es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. Los ojos de Dios ven las acciones. Él conoce todas las obras del hombre. No mandó pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro del Eclesiástico es una homilía como un maestro, como un catequista, como un catedrático. Todo lo que recoge el Eclesiástico son palabras de sabiduría ancestral, en este caso ancestral hebrea. Maravilloso. Cuando estemos en el Evangelio veremos la concordancia con esta primera lectura. La segunda lectura está tomada de primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10, y dice lo siguiente: hermanos, hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, escribiendo a esta comunidad de los Corintios, ya venimos por 4 domingos estudiando esta carta a los Corintios. San Pablo, como un ex judío, como un ex fariseo, ahora abrazando la religión, el nuevo movimiento de la fe que se llama el cristianismo, en sus primeros años, él transmite la confianza que hay en ese Jesús por medio del Espíritu. Esto no lo entienden los príncipes, esto no lo entendió el Sanedrín. Nosotros tenemos la gracia de entenderlo, dice San Pablo. La lectura de hoy está tomada de Mateo capítulo 5, estamos en el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es Mateo 5, 6 y 7. Los 3 capítulos son el resumen de la enseñanza de Jesús según los 4 evangelios y en especial según San Mateo. Quiero decirles que todo lo que vamos a leer ahora, desde el 17 hasta el 37, no tiene paralelos. Es único de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 37, dice lo siguiente: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si el modo de obrar de ustedes no supera al de los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo el que se enoje con su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno de fuego.
Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda. Con quien tienes pleito, busca rápidamente un acuerdo. Mientras vas de camino con él, si no, te entregará al juez, el juez al comisario y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás hasta haber pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Se dijo, quien repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo que quien repudia a su mujer salvo en caso de concubinato, la induce a adulterio, y quien se case con una divorciada, comete adulterio. Ustedes también han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pues yo les digo que no juren en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, pues no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Que la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. Lo que se añada luego procede del maligno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero decirles que esto que estamos leyendo aquí, este texto de el Sermón de la Montaña, yo voy a insistir muchas veces, que debemos dar el salto del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús, en algunas traducciones, cuando habla al respecto de la ley, Él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud, dicen otras traducciones. Aquí dice, sino para cumplir. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine para abolir, sino para cumplir. Fíjese que entre el darle plenitud o cumplir, hay apenas un pequeño paso. Y Mateo, ya sea que le dé el sentido de darle plenitud o cumplir, fíjese que en los dos ámbitos hay una máxima que es la que creo nos interesa a usted y a mí. La máxima es, la ley debe estar en función de la vida, no al revés, no la vida en función de la ley. Esto lo va a decir más adelante Jesús cuando se refiera al sábado. Pero esta ley había tomado otro sendero. Había tomado un sendero de esclavitud. Y la ley y los profetas no son para esclavizar a nadie. Son para hacer la persona, para que tengan vida y vida en abundancia. Lo sabremos después por los textos sagrados del Evangelio. Pero Jesús viene para que esta ley se cumpla, pero se cumpla en función de la persona. Lo que estamos leyendo hoy se llama, en su contexto se llama las 6 contraposiciones de Jesús. ¿Oyeron que se les dijo? Yo les digo, son contraposiciones. Así dice la ley, yo les digo. Un sacerdote amigo, cuando estábamos en el seminario, nos explicaba que cuando fue la conquista, los españoles, los asesinos españoles, porque también vinieron españoles no asesinos, pero los asesinos españoles, en nombre de la iglesia, golpeaban, maltrataban, torturaban a nuestros indígenas, violaban a las indígenas. Y decían, como el mandamiento dice no matar, pero yo no lo he matado. Lo dejé medio muerto, pero no lo maté. Se refugiaban en ese principio de ley, no matar. Y no matar no es suficiente, dice Jesús.
No adulterar tampoco es suficiente. Dar un acta de divorcio no es suficiente. No jurar, es que no hay que jurar. Jesús usa 6 antítesis, 6 contraposiciones. Ustedes oyeron que se les dijo, yo les digo. Esas contraposiciones, de esas 6, hemos tenido hoy 4. Revisémosla. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Primera. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Segunda. Se dijo, quien repudia a su mujer que le dé acta de divorcio. Tercera. Y la cuarta. Ustedes también han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Cuarto. El próximo domingo estudiaremos las otras 2 antítesis o las otras 2 contraposiciones. Pero ¿qué busca Jesús en esta experiencia de la contraposición o de la antítesis? Para las personas que tal vez no conocen esta palabra antítesis, tenemos que explicar lo siguiente. Antítesis tiene como significado estar en contra de una tesis. Una tesis es una propuesta. Yo creo que esta enfermedad se cura con esta medicina. Es una tesis, es una propuesta. Pero viene una antítesis, una contra esa tesis yo tiro otra tesis y eso se llama la antítesis. Eso significa que hay una tesis y una antítesis o antítesis. De estas 2, de la tesis y de la antítesis, vamos a sacar nosotros una conclusión. Esto en el lenguaje filosófico se llama dialéctica. La vida, según los filósofos, en este caso los dialécticos, ¿verdad? El marxismo sobre todo, ellos dicen que la vida es así. Alguien hace una acción, eso provoca una reacción y después vuelve a surgir una nueva acción. Y en esa acción, contraacción y otra nueva acción, se nos pasa toda la vida. Jesús, frente a una tesis de la ley de Moisés, oyeron que se les dijo, yo les digo, esta es la antítesis, esta es la contraposición. Son 6, hemos tocado 4, nos faltan 2. Y como no tiene paralelos, nos quedamos únicamente con la versión de Mateo. Bendiciones para todos y para todas.